Shalom, buen yom, que Yahweh sea Shalom. llenándonos de verajá, de libertad, de sanidad en este yom de Shabbat. Bendito es Yahweh, Baruch Yahweh que nos guarda, que nos bendice, que nos llena con su luz, con su amor, con su verdad. Aleluya. Bendito es Yahweh que trae la sanidad y la libertad a nuestra mente, a nuestro corazón y a nuestras vidas. Hoy es Parashat y se alegra uno, se goza cuando Yahweh trae la libertad y la sanidad a través de su bendita Dabar a nuestra mente, a nuestro corazón, a nuestras vidas. Sabemos que estamos en el libro de Beit Dibrat, que es el libro de números, y hoy es Parashat 39. Hoy es Parashat 39, que es Parashat de Hukat, que es decreto o estatuto. Hukat, decreto o estatuto. Y hay planes que Yahweh, o palabras que Yahweh ha colocado sobre sus siervos en todos los tiempos, sobre sus nevilim, y son palabras de cumplimiento, y son palabras que Yahweh planta para que el pueblo cumpla, y para que el pueblo pueda vivir en sanidad, y el pueblo pueda vivir en obediencia. El pueblo debe vivir en obediencia. Amén. Nosotros tenemos que vivir en obediencia. Amén. Cuando el pueblo desobedece, cuando el pueblo toma por sí mismo sus acciones, o cuando el pueblo piensa caminar en su libertad, es cuando el pueblo se ha equivocado y cuando Yahweh ha venido a cobrar. Yahweh cobra. Amén. Así pensamos o creemos que Yahweh no cobra, Yahweh viene y cobra. Señor, amén. Y Yahweh va a cobrar en el último tiempo también, y Yahweh va a cobrar en el juicio, y Yahweh está cobrando en estos tiempos, y cobrará en estos tiempos, y en todos los tiempos Yahweh ha cobrado, porque hay muchas cosas que Yahweh ha querido traer sobre sus ají, sobre sus aguas en la tierra, pero por incumplimiento, entonces Yahweh no ha dejado que se cumpla lo que Él tiene predestinado, puesto para su pueblo, para sus hijos. Muchas veces nosotros como hijos cortamos la verajat o el plan que Yahweh tiene para nosotros. Un ejemplo claro terrenal. Resulta de que tu hijo te pidió una camisa, pero yo donde tú le vas a dar la camisa, tu hijo cometió un error o agredió algo en lo que estaba manejando diciendo, tú le das la camisa. Creo que uno detiene la bendición que le va a dar al hijo para reprender lo que está haciendo. Ahora tú te imaginas cómo se presenta tu actitud ante Yahweh cuando Yahweh nos dice hagan esto y no lo hacemos. ¿Será que Yahweh va a extender la verajá sobre ti sabiendo que estás cometiendo algo que a Él no le agrada? ¿O será que Él detiene lo que va a colocar en tus manos? Se lo aseguro que Yahweh detiene lo que va a colocar en tus manos. Sí, Señor. Si nosotros nos duele en la carne, cuando algo pequeño comete alguien en contra de nosotros, nos duele. Ahora, ¿cuánto más duele cuando Yahweh nos dejó unos estatutos, unos decretos, para que nosotros podamos vivir en ellos y vivir callados, apartados de la maldad, y ni siquiera le prestamos atención? Simplemente miramos la Torá, miramos una Biblia. Qué duro mirar la obediencia de Yahweh en la Torá. Cuando Yahweh nos dice obedezca, es duro. Como decíamos anoche, o ayer cuando iniciábamos Shabbat, es duro reconocer en tu carne que tienes que obedecer a Yahweh. Tienes que reconocerlo en el Ruach. Ahora, ¿cómo vas a reconocer que tienes que vivir en los estatutos y en los decretos de Yahweh en tu carne? Algo que decíamos anoche, si Yahshua en su propia carne, en su carne terrenal, hubiera actuado, no hubiera sido capaz de cumplir los decretos y los estatutos que Yahweh había plantado en él. Porque anoche leíamos una palabra donde que decía Yahshua, si fuera por mí hoy mismo lo juzgaría.
en su carne, pero él obedecía a través del Ruach. Si nosotros, como Agines y Ajo en las naciones, no aprendemos a caminar en el Ruach para poder cumplir lo que Yahweh ha establecido en los tiempos para su pueblo, va a ser muy difícil que tú y yo seamos obedientes. Va a ser muy difícil que obedezcamos. Porque cuando actuamos en nuestra carne, estamos actuando en contra de Yahweh. Y ese es el problema de todos los seres humanos. Que queremos actuar en nuestra carne, pero le pedimos a Yahweh. Muy difícil actuar en tu carne y pedirle a tu Abacados. Y vivir para Él. Difícil. No somos capaces de lograrlo, afines. No somos capaces. Para Shahukat, estatuto, decreto. Vamos a ir al libro de Beit Midrash, que es el libro de Números, y vamos a mirar en Números 19. Números 19. Y vamos a mirar lo que Yahweh planta y lo que Yahweh pide a su pueblo Kadosh, a sus Coed. Vivir en la sanidad y en la libertad de nuestro Abba Yahweh. Dice la bendita palabra de nuestro Abba: hay una purificación para poder entrar en la Mizká de Yahweh. Y hay una purificación que Yahweh pide cada yamín para su Mizká. Ahora miren algo en ustedes, y lo miro en mi vida. Si nosotros decimos que somos una Mizká para Yahweh, en todo lugar dicen que son templos del Ruach HaKodesh, o en todo se ha conocido que nosotros somos el templo del Ruach HaKodesh, que desde la palabra tenemos que ser es una Mizká para el Ruach HaKodesh, para nuestro acompañador, para el que nos guía. Ahora, si había que hacer un sacrificio para poder entrar en expiación de pecados, para ser libres, para poder entrar a la Mizká de Yahweh, un Coed, ¿cuánto tenemos que empezar a limpiar nuestra Mizká, nuestro cuerpo, para que el Ruach HaKodesh permanezca en cada uno de nosotros? Queremos entrar a la presencia de Yahweh estando como pensamos o como creemos. Queremos vivir para Yahweh de la manera que nosotros creemos que estamos bien, pero no estamos mirando lo que Yahweh nos manda, que tenemos que emprender o hacer para poder vivir en la libertad que Yahweh ha colocado en nosotros. Parashá 39, Jucat, estatuto, decreto. Reidibrar, números 19:1 dice: Yahweh les habló a Moshe y a Aarón y les dijo: esta es la Jucat de la Torá que Yahweh ha ordenado, diciendo: hábleles a todos los ben de Israel. Ellos tomarán para ti una vaca completamente roja que no tiene mácula y sobre la cual no se ha ceñido el yugo. Se le dará a Eleazar el Cohen, él la llevará fuera del campamento y alguien la sacrificará en su presencia. Algo que estaba hablando Yahweh a Moshe y a Aarón era: levanta una ofrenda para expiación, para que el Cohen pueda entrar a mi presencia. ¿Qué estamos haciendo nosotros en este tiempo? ¿O cómo queremos entrar a la presencia de Yahweh? De cualquier manera, de cualquier forma, sin mirar lo que estoy viviendo, lo que estoy haciendo. Todos los seres humanos dicen, o pensamos o creemos, que por la venida y por la muerte y la resurrección de nuestro Abba y de nuestro Adon Yahshua HaMashiach, podemos entrar de cualquier forma a la presencia de Yahweh. Y eso es falso. Yahshua vino y nos rescató del pozo cenagoso. Amén, aleluya. Aleluya, amén. Nos sacó de allí. Amén. Cuando Él nos sacó, miraba que estábamos sucios, sí. Y Él nos rescató. Pero cuando tú entras en un rescate, tienes que empezar a caminar juntamente con el rescatante. Voy a hablarles algo. Cuando alguien estaba, o alguien tenían preso, o en los tiempos cuando aquí en Colombia estaban esclavizando a la gente, ¿en qué sentido? En los secuestros.
Cuando traían un secuestrado, lo primero que hacían con el secuestrado era ¿qué? Atenderlo, bañarlo, sanar sus heridas y regocijarlo. ¿Qué hacemos cuando entramos nosotros o cuando Yahweh a través de Yahshua nos rescató del pozo cenagoso? Nos sacó allí, nos limpió para que empecemos a su propósito, a sus decretos y a sus estatutos. Porque cuando estábamos metidos en el pozo cenagoso, estábamos sin los decretos, sin los estatutos, estábamos sin Yahweh y sin Shalom. Pero cuando Él nos saca de allí, tenemos que empezar a caminar en sus decretos, sus estatutos, para no volver a caer en el pozo de maldad ni en el pozo de maldición, sino empezar a vivir en la redención, en la libertad que ha traído Yahshua a nuestras vidas. Amén. Con esta labor y con el sacrificio de una vaca roja, podemos tomar una parte de los que dice Yahweh, traer una vaca sin maculada, que no hayan colocado yugo sobre ella. ¿Qué estaba diciendo? Trae una vaca que no tenga mancha alguna y que no haya colocado yugo. Sabemos que el yugo en el tiempo era algo que colocaban a los bueyes o a las vacas, al ganado aquí, para arar la tierra. El yugo en este tiempo se llama esclavitud. En ese tiempo lo tomaban como un yugo para arar la tierra. Y Yahweh, ¿qué está diciendo? Trae una vaca roja que no hayan colocado yugo sobre ella. O sea, que no le hayan colocado en esclavitud de trabajo. Que tenía que ser perfecta para adorar y bendecir a Yahweh, porque era sacrificio para la Mizcah, un sacrificio puesto por el Cohen para poder entrar a la Mizcah de Yahweh. Amén. De Yahweh estaba pidiendo algo limpio, puro, para poder entrar a su presencia. Amén. La vaca no podía ser mayor de 3 años. La vaca no podía ser mayor de 3 años. Y no podía tener un yugo de esclavitud. No podía tener nada de ello sobre ella. Yahweh empezó en el servicio, y si nosotros miramos algo, le estaba pidiendo una vaca que no podía tener más de 3 años, sin yugo, sin maldad sobre ella. Y si nosotros miramos lo que es Yahshua HaMashiach empezó el servicio a los 30 años, no tenía yugo de esclavitud, no tenía yugo de maldad, porque él era un cordero limpio ¿de qué? De pecado. O sea que si nosotros tomamos esta palabra, la ofrenda o la vaca que estaba pidiendo Yahweh para el santuario, para la Mizcah, era una vaca de 3 años que no podía tener yugo, pecado, esclavitud. Cuando Yahshua HaMashiach llega sin yugo, sin maldad, sin esclavitud, porque llega como cordero inmolado, como un cordero que no tenía mancha, no tenía pecado ni maldad, sino que se hizo pecado para que nosotros pudiéramos entrar en la Mizcah de la presencia de Yahweh. Amén. Amén. Ahora, ¿cómo vamos a entrar nosotros a la Mizcah, la presencia de Yahweh? Si Yahshua vino y cumplió, ¿y cómo vamos a decir nosotros que vamos a entrar a la Mizcah? O vamos a hacer una Mizcah completamente llena de idolatría, de maldad, de maldición, de pecado, de contienda, y decimos que estamos en la presencia de Yahweh. Es que Yahshua lo hizo todo por mí. Sí. Yahshua nos abrió un camino para que nosotros entremos a obedecer. Amén. Fue lo que hizo Yahshua Amén, HaMashiach. amén, amén, Abrió un camino para que nosotros empecemos a obedecer. Amén. Yahshua no abrió un camino y decir, venga que ustedes ya son salvos, así estén mugrosos, así tengan obras de maldad, de pecado, de maldición. No, Yahshua no hizo eso. Yahshua nos sacó del lugar putrefacto, Amén. nos colocó en el camino que es Él, para que empecemos a caminar en obediencia para Él. Es todo lo que Yahshua hizo. ¿Y qué estaba haciendo Yahweh? Yahweh, cuando le dice a Aarón y a Moshe y a Eleazar, traen una vaca, levanten una vaca en ofrenda para poder entrar a la Mizcah, la presencia de Yahweh, y entrar en la libertad. Muchos decimos purificarnos, lavarnos. Ahora, tú antes de venir a regocijarte en la presencia de Yahweh, ¿tú qué haces? Lo primero que haces es entrar al baño y ducharte, limpiarte, colocarte un atuendo y decir, voy a buscar la presencia de mi Padre. ¿Te imaginas usted viniendo a buscar la presencia del Abba sin banearse en pantaloneta o en la pijama con la que te dormiste toda la noche?
y decir, yo voy a buscar la presencia de mi Padre me recibe de cualquier forma. Es que mi Padre me conoce tanto, mi Padre conoce mi corazón, porque es lo que el ser humano maneja. Mi Padre conoce mi corazón, Él sabe cómo soy. Sí, Él sabe cómo es. Él sabe que tenemos que entrar limpios, puros y calos a su presencia. Amén. Para poder regocijarnos para Él. Amén, amén. No es como yo pienso, como yo crea. Es como tenemos que obedecer a Yahweh. Amén. La Torah es obediencia, la Torah no es otra cosa. Aquí en Esiabó, tanto aquí como en las naciones. Amén. La Torah es obediencia a Yahweh, es obediencia. Amén. La vaca roja que estaba tipificando, que tipifica en este tiempo, a Yahshua. Amén. A Yahshua. No podía tener mácula, no podía poder tener yugo, no podía tener nada sobre. Lo mismo hizo Yahshua. Yahweh colocó a Yahshua en un sacrificio limpio y perfecto para poder tener un aroma fragante, para poder llegar a su presencia, a su santuario, a su Mishkat, a su lugar Kadosh, a su lugar limpio. Yo quiero que me acompañen por un momentico a Daniel. Daniel 12, por favor. Amén. Dice Daniel 12:10. Muchos serán purificados y perfeccionados y quedarán limpios, pero los malvados seguirán en su maldad. Ninguno de ellos entenderá nada, pero los sabios lo entenderán todo. ¿Qué estaba diciendo Daniel? Muchos serán purificados y perfeccionados y quedarán limpios. ¿Quiénes? Muchos. Muchos quedarán limpios en la perfección de Yahweh, pero los malvados seguirán en su maldad. ¿Qué estaba diciendo? Yahweh llama a ¿quiénes? A muchos, a todos. ¿Cuántos van a creer? Amén. Los que quieren obedecer. Los malvados volverán a su maldad. ¿A cuánto les cuesta la obediencia y la lealtad a Yahweh? ¿Cuántos quieren ser purificados? ¿Cuántos quieren ser limpios? Muchos queremos tener la benevolencia de Yahweh solamente en lo que yo pienso, creo, o mantengo o manejo. Pero está diciendo la palabra, los malvados seguirán en su maldad. Ninguno de ellos entenderá nada. ¿Qué pasa? Cuando nosotros creemos o pensamos que estamos entendiendo, pero no obedecemos, no hemos hecho nada. No hemos hecho nada. Yo fui lavado y purificado por el Mashiach, pero entonces sigo cometiendo los errores y sigo cometiendo el pecado que cometía antes. ¿Paso a ser qué? Malvado. ¿Por qué? Porque si yo no entiendo que tengo que empezar a obedecer la bendita Torah de Yahweh, que tengo que empezar a vivir estatutos y decretos de Yahweh para poder ser un pueblo apartado, un pueblo bendecido y poder adquirir la sabiduría y lo que Yahweh quiere plantar en mi vida, tengo que apartarme de lo impuro y empezar a caminar limpio en lo puro, que es Yahshua HaMashiach. Amén. Por eso Él es la verdad y la vida. Amén. Cuando habla de la verdad Yahweh. Y Yahweh estableció una verdad. Y la verdad que Yahweh estableció se llama obediencia. Amén. Si Yahweh estableció una verdad en obediencia, ¿qué tenemos que hacer nosotros en esta tierra? Vivir en la obediencia que Yahweh estableció. No hay otra cosa más que hacer. La obediencia vino a través de ¿quién? De su Hijo amado, de Yahshua HaMashiach. Si Yahshua HaMashiach se estableció como obediencia en esta tierra y nosotros decimos que somos partícipes, porque así lo dice la bendita Torah, partícipes de la heredad y de la bendición del Mashiach.
Cuando hablamos de la palabra partícipes de la verajá del Mashiach, estamos hablando partícipes de ¿qué? De la obediencia. Muchos dicen, es que yo entré a participar de la bondad y la gesed del Mashiach. ¿De cuál verdad y de cuál gesed empecé a participar? Tengo que entrar a participar de la obediencia que el Mashiach plantó a través de la Torah para reconciliarnos juntamente con él y poder llegar a la presencia de Yahweh. Amén. ¿Cuál fue el sacrificio de la vaca? Entrar en la purificación para que entrara el Cohet a la Mizkat a ofrendar por el pueblo de Israel. ¿Qué hizo Yahshua HaMashiach? Vino el sacrificio puro y limpio para que nosotros en la Mizkat pudiéramos entrar realmente a la obediencia de la Torah y poder consagrar nuestras vidas para Yahweh. Amén. No es diferente, es igual, sino que el hombre ha malinterpretado la bendita Torah y está creyendo que de cualquier manera podemos entrar a la Nueva Jerusalén. Amén. No podemos. Tenemos que empezar a caminar en Mikadash. Amén. Si no caminamos en Mikadash, no vamos a ser capaces de llegar a la salvación de nuestro Nefesh. Si el mundo sigue esperando que el Padre venga a levantarlos antes de la gran tribulación, se van a quedar esperando, bendito Yahweh. Si no empiezas a caminar en obediencia y en lealtad, te vas a quedar esperando. Si no empiezas a obedecer la Torah, te vas a quedar esperando. Porque ¿qué? Son malvados y no encuentran la bendición ni la purificación, sino que siguen en su propia maldad. Y cuando siguen en su propia maldad, no van a entender lo que es las Jodmah, la sabiduría del entendimiento que Yahweh plantó para todos. ¿Cuándo no recibimos la Jodmah? Cuando nos cuesta entender la obediencia. Si nos cuesta entender la obediencia, no vamos a recibir la Jodmah, la sabiduría que viene de lo alto. Amén. ¿Cómo vas a recibir sabiduría si no estás obedeciendo? Si tú no obedeces la Torah, ¿cómo vas a decir que eres sabio de Yahweh? Si lo primero que Yahweh nos manda es obedecer. Y recibirás Jodmah desde Chamaín. Cuando obedecemos, Yahweh empieza a abrir tu mente y tu corazón. Yahweh empieza a abrir completamente lo que Él quiere plantar en tu vida. ¿Cuándo? Cuando obedecemos. Amén. Si no obedecemos, no vamos a entender lo que Yahweh nos habla para poder llegar a la Nueva Jerusalén. ¿Cuándo? No sabemos, Yahweh lo sabe. Lo único que sé es que tenemos que darnos yamin y noche. Amén. Es lo único que sé. Amén. Lo único que sé es que tenemos que empezar a obedecer. Amén. Queremos cumplir a Yahweh, obedezcamos. El mandamiento de la vaca roja es uno de esos preceptos que pertenecen a la categoría de la Hod plural o Hukim. Ya voy para allá. La purificación de la vaca roja nos recuerda que el ser humano tiene el potencial para poder realizar todo lo que Yahweh quiere que tú hagas en esta tierra para Él. Amén. Amén. La vaca roja, ¿qué estaba haciendo? Abriendo una puerta de purificación para que puedan entender y entrar a la presencia de Yahweh, para la que la acabó de Yahweh descendiera y protegiera a su pueblo. ¿Cuál es la purificación y la verdad que tenemos hoy? El Ruach HaKodesh. ¿Quién lo plantó? Yahweh. ¿A través de quién? De su Hijo amado de Yahshua HaMashiach. Si en mi vida, como hombre, no reconozco el poder y la autoridad de Yahweh, en mi vida nunca voy a reconocer quién es Yahshua y mucho menos voy a reconocer que el Ruach puede ser el que me acompañe y me guía para tener una mejor vida. No vamos a ser capaces de reconocer que el Ruach HaKodesh es el que está al lado tuyo para proteger y guardarte, que tus pies vayan a resbaladero, como dice Teilín 66, para que tu boca pueda proclamar con tus labios que Yahweh es fiel y justo para perdonar y para limpiar lo que tú eras. Si no proclamamos con nuestros labios y nuestra boca que tenemos que cumplir a Yahweh en decretos y en libertad de santificación con nuestro cuerpo y nuestra vida, ¿cuándo nos vamos a dar cuenta de lo que verdaderamente Yahweh quiere traer para? La orden divina con respecto
a la vaca roja, alcanza el nombre de todos sus detalles de su preparación y el llamamiento al ser un pueblo de Israel por la regulación a la Torá, que Yahshua nos trajo y nos santificó a través de la obediencia de la estaca, porque cuando llevaban la vaca a la Mizcá era santificación en obediencia. Yahshua vino en obediencia a la estaca como el sumo Cohen para traer la libertad y la sanidad a todos nosotros cuando creemos que somos un pueblo, y nos libró de la maldición del pecado y descubrió la desnudez que había en cada uno de nosotros. ¿Cómo descubriste la desnudez en tu vida? ¿Por qué decía que la vaca no podía tener yugo ni mácula? Yahshua fue sin yugo ni mácula. ¿Cómo empezaste tú a reconocer que eras pecador? ¿Antes reconocías que eras pecador? No. Vivías como cualquier persona vive. Y para ti todo era normal. Si amanecías embriagado, normal, tomabas algo para el guayabo. Si amanecías fornicando, decías, qué buena noche. Porque no conocías la desnudez del pecado. Pero cuando tú conoces la desnudez del pecado, que es la que Yahshua trajo a nosotros, para entrar limpios a una Mizcá, tú vas a cometer una infracción en contra de Yahweh o en contra de tu cuerpo, que es una Mizcá para el Ruach HaKodesh, y tú ya no lo vas a hacer, tú ya no piensas. Y tú dices, yo pertenezco a Yahweh, yo ya no pertenezco a la maldad ni la maldición en la cual viví por tantos años. Porque caminábamos sin Elohim. Porque era igual si pecabas o no pecabas. Porque era igual como tuvieras tu cuerpo. Si tu cuerpo estaba cada dos bien y si tu cuerpo estaba inmundo, te da igual. Hoy sabes que tienes que tener un cuerpo, una Mizcá limpia y perfecta para Yahweh. Amén. Hoy sabes que si tienes que buscar la presencia de Yahweh, tienes que purificarte. Amén. Hay una palabra que dice que así te laves con lejía, pero no te arrepientes de tus pecados, tu pecado sigue. Totalmente. Ahora, si Yahweh vino a limpiarnos, pero nosotros no nos limpiamos a través de lo que Mashiach hizo en la estaca, así te bañes con lo que te bañes, seguirás en tu mundo de pecado y en tu mundo de maldición. ¿Cuántos sacrificios se han vivido en todos los tiempos para que el hombre reconozca las grandezas y la autoridad de Yahweh? Pero el hombre ni siquiera observa eso, sino que mira la Torah como creen, porque así es, así lo creo y así vivo. Yahweh conoce mi corazón. Es la palabra que el ser humano utiliza, pero no dice Yahweh conoce mi obediencia. Si tú dices Yahweh conoce tu corazón, Yahweh primero mira tu obediencia antes que tu corazón. El ser humano piensa que Yahweh ya le va a mirar el corazón. Es que Yahweh conoce mi corazón. Yahweh conoce tu obediencia. Tu obediencia la conoce Yahweh. Cuando Yahweh mira tu obediencia, mira qué clase de hijo tiene. Claro. Uy, amén, aleluya. Cuando el Padre le mira así, Ahí es cuando Yahweh mira. ¿Será que Yahweh sabía qué vaca iban a llevar al santuario? sí, lo sabe todo, todo lo sabe. Él lo tiene perfecto. Yahweh sabía todo el proceso que iba a vivir su hijo amado Yahshua. Sí, ya lo conocía. Yahweh sabe el proceso que estamos viviendo nosotros, ya lo conoce. Y Yahweh nos está dando estatutos, leyes para que nosotros no nos hagamos de su diseño y no caigamos en lugares de maldición. Hoy es Shabbat y amanece siendo un yom soleado. Aleluya, bendito tu nombre, mi rey. Cuando amanece haciendo un día lluvioso, ¿a cuánto les cuesta levantarse de su cama? ¿Y a cuánto les cuesta decir, wow, hoy es Shabbat, pero qué hago hacer? Yahweh sabe que hoy es Shabbat.
Yahweh todo lo sabe. Yahweh todo lo sabe. Porque cuesta. A veces cuesta algo tan pequeño como ello. Cuando hay un día soleado, la persona se levanta y actúa. Uy, voy. Nada me detiene. Pero un día lluvioso, entonces piensan 3, 4 veces antes de quitarse la cobija del cuerpo. ¿Será que guardo chavales de la cama? ¿Será que ahorita prendemos la internet y entonces por ahí miramos? Yo mientras tanto me quedo aquí. Entonces, ¿qué guión le estamos dándole a Yahweh? ¿Qué guión le estamos dando a Yahweh? Si ese guión perfecto de Yahweh, sea lluvioso, sea soleado, es el guión perfecto de Yahweh. ¿Cómo voy a cumplir a Yahweh si estoy colocando obstáculos en mi carne? Si yo presento obstáculos en mi carne, ¿cómo voy a decir que estoy agradando a Yahweh? A Yahweh tenemos que agradarlo en todo tiempo y en todos los tiempos. ¿Será que Yahweh le dijo a su hijo amado Yahshua, cuando estés cansado no hagas eso, porque es que cuando tenga la estaca sobre tu costado, siéntate a descansar? No, al contrario, lo levantaban, y no lo levantaban pasito, porque había un sacrificio por amor a nosotros. Ahora tú quieres caminar para Yahweh, pero no quieres cumplirle a Yahweh. No quieres cumplirle a Yahweh. Tenemos que aprender a vivir algo, y es el cumplimiento. Vayamos a Devarim 4:4 por un momentito. Dice, pero ustedes que son leales a Yahweh, tu Elohim, están todos vivos hoy. Véanles, he enseñado decretos y ordenanzas, tal como Yahweh, mi Elohim, me ha ordenado para cumplirlas, en medio de la hered a la cual viene a poseerla. ¿Qué estaba hablando? ¿Para quién es el decreto, la dabar o los misbot que Yahweh ha plantado sobre la tierra? Para los que están, ¿qué? Vivos. Amén. ¿Ustedes están vivos hoy? Amén, aleluya. O sea que tienen que guardar los decretos y los preceptos que Yahweh plantó. Sí, Señor, con Porque son mucho para gusto, hoy. con todo gusto, amén, aleluya. Son para hoy. Sí, Señor, claro. Yahweh no los colocó para el pueblo que ya pasó, los colocó para el Yom de hoy. Porque Yom tenemos que guardarlo hoy. Porque si tú dices que eres una misca para Yahweh, es hoy. No, yo a partir de mañana me convierto. ¿A qué se va a convertir? Yo a partir de mañana empiezo a obedecer la Torah. No, yo a partir de ya. Yo a partir de mañana voy a hacer esto. No, con Yahweh es hoy. Porque Dios de mañana no lo conoce sino Yahweh. Es hoy. De entre 8 yamines nos vemos, si Yahweh lo permite. Si Yahweh lo permite, nos vemos. Si Yahweh no lo permite, no nos podemos ver. De la palabra Hukim, estos son los estatutos de Yahweh, decretos que no puede el humano realizar en su humanidad. Nosotros, como seres humanos, nos cuesta mucho cumplir los estatutos de Yahweh. En nuestra carne nos cuesta cumplir, en nuestra carne nos cuesta obedecer. Si tú no actúas en el Rúa, no vas a ser capaz de obedecer los mismos de Yahweh. Si tú actúas en tu carne, te vas a ir y vas a caer a la inmundicia que estabas antes. Pero si tú le clamas a Yahweh que esta carne iba más en el Rúa, como decía Shaul, Shaul decía, en mi carne quiero pecar, pero en el Rúa quiero obedecer. En el Rúa quiero caminar, pero mi carne es débil. Y cuando él decía eso, que estaba plantando, yo tengo que vivir en el Rúa para poder obedecerle a Yahweh, porque mi carne no va a querer obedecer.
Si no empezamos a obedecer en el Rúa, tu carne te va a dejar diario plantado donde estás. Sí, Señor. Y a lo último te lleva a la cama de gusanos. Tenemos que purificarnos, Amén. limpiarnos. Lo mismo que tiene el nombre de Juk o Juká, están unidos con el Machía. ¿A qué términos? La juca, ¿sabemos qué es una juca? ¿Qué? ¿Y qué? Joaquín, son decretos, ¿no? Son decretos. Sí. ¿Y esos decretos los cumples tú dónde? En el Rúa. En el Rúa, amén. Cuando le cumples al Padre. Amén. O sea que en tu carne no vas a ser capaz de cumplir los decretos de Yahweh. Te va a ser imposible cumplirlos. Va a ser incumplible mirar lo que Yahshua hizo en la estaca. Porque vas a mirar siempre lo que Yahshua hizo superficial. Pero no vas a mirar la profundidad de lo que ya realmente Yahshua hizo en la estaca para que nosotros pudiéramos ingresar como pueblo. Tenemos al Machía junto con las cenizas mezcladas con agua. ¿Cómo tenía que hacer el cohet? Después de quemar la vaca roja, ¿qué hacía? Levantaban otro cohet y él cogía las cenizas con agua, las mezclaba para la purificación, para poder entrar a la Mizcá de Yahweh. ¿Qué hizo Yahshua? Yahshua no fue quemado, pero Yahshua derramó hasta su última gota de Dan para purificación como sumo cohet, que es Yahshua HaMashiach. Amén. Como sumo cohet, llevó todos los pecados sobre él, llevó toda la maldición sobre él, llevó toda la iniquidad sobre él y se levantó como sumo cohet para poder entrar en la libertad y en la sanidad que nosotros necesitábamos hoy para poder cumplir los decretos, los estatutos que Yahweh plantó para su pueblo Israel. Amén. O sea que Yahshua se levantó como un cohet para purificación de la Mizcá. Él es la Mizcá pura y perfecta para entrar en la libertad y en la salvación de cada uno de nosotros y poder alcanzar el conocimiento de la verdad y el conocimiento de Ahabá. Es tanto, una vaca roja puede ser el incienso del tercer templo en este momentico. Dice que la vaca roja ya nació en Israel. Dice que en este tiempo van como 8 vacas rojas sacrificadas, faltaría una 9ª vaca roja. Y esta es la que van a levantar el templo de Salomón. Lo mismo que pasó en el tiempo, 2 generaciones antes del Machía, 2 siglos antes del Machía, a través de Antíoco Epifanes, que eso está en el libro de Macabeos, cuando él levantó también una Mizcá pensando, creyendo que ya llegaba. Lo mismo está pasando en este tiempo, pero este tiempo es diferente. ¿Por qué? Porque cuando se levante el templo y se sacrifique la vaca roja, va a ser la entrada para la antimachía, no para Yahshua. No para Yahshua. Será el templo levantado para la antimachía. ¿Por qué? Porque nosotros sabemos que Yahshua ya fue sacrificado por expiación de pecados, porque el Adán de Yahshua HaMashiach perdonó nuestros pecados para poder entrar nosotros a vivir como pueblo. Si nosotros no reconocemos hoy al Mashiach y nosotros no reconocemos el sacrificio de la estaca, el pueblo se va a confundir. Si tú no tienes el Ruach HaKodesh dentro de ti, te vas a confundir en el último tiempo, en el tiempo de la gran tribulación. Allí seremos guardados por la mano de Yahweh, así como guardó Yahweh al pueblo de Israel en Midrayim, así guardará Yahweh a su pueblo en el tiempo de la gran tribulación. Amén. A través del sacrificio que hizo el Mashiach por amor a su pueblo. Ahora, si yo no entro en obediencia, ¿cómo Yahweh va a guardarme en el tiempo de la gran tribulación? Cuando se levante la antimachía en el templo de Salomón, muchos van a ser confundidos. Porque en vez de creerle a la verdad, le van a creer a la mentira. Sí, Señor.
Y porque están esperando que cuando se levante el templo va a ser levantada la que llaman la iglesia. Y ahí es donde el pueblo va a quedar confundido. Porque si aún mis escogidos con dificultad se salvarán, ¿dónde quedará el impío y el pecador? Amén. Si nosotros no nos santificamos desde ya, nos purificamos para el tiempo final, ¿cómo vamos a reconocer que el Mashiach es el que nos está guardando, purificando y limpiando para el tiempo final? Porque el pueblo se ha confundido siempre por falta de obediencia. La falta de obediencia es la que confunde al hombre. Porque cuando tú no tienes obediencia, no tienes Honmat, sabiduría. La obediencia trae sabiduría. Llévenlo a su mente. La obediencia trae sabiduría. Si no hay obediencia, no hay sabiduría. Por eso está la sabiduría terrenal y la sabiduría animal. Pero no está la sabiduría de la Jolma de Yahweh que viene desde Chamaín. Necesitamos la sabiduría que viene desde Chamaín, la sabiduría de Yahweh, para poder observar los tiempos y poder observar lo que realmente Yahweh está plantando para estos tiempos. Amén. Si en este tiempo se levanta el templo y levanta la vaca roja en sacrificio, tú ya tienes que entender y saber que fue sacrificado el Mashiach en expiación por tus pecados, por tu maldad, y reconocer que tienes que empezar a obedecer. Amén. ¿Cuándo tenemos que obedecer? Ya. Ya, hoy. Ahorita. No esperar hasta el Dios de mañana. No sabemos qué ocurrirá. Yahweh sí lo sabe, pero tú y yo no lo sabemos. Lo único que tenemos que entender y saber es que tenemos que obedecer. Amén. No tenemos que entender otra cosa. Tenemos que obedecer los estatutos y las leyes que Yahweh plantó para nosotros y poder cumplirle a Yahweh. Amén. ¿De qué estábamos hablando? Como hizo Antíoco Epifanes en la época de los Macabeos, 2 siglos antes del Mashiach, del nacimiento del Mashiach, también se levantó y se levantan los antimachías. En este tiempo se van a levantar antimachías con autoridad y con poder, haciéndose pasar por nuestro Salvador, que ya no vendrá como cordero, sino que vendrá como el león de la tribu de Judá, vendrá a juzgar. Amén. Si van a esperar a un Mashiach que venga a levantar a un pueblo lleno de pecado, estamos equivocados. El Mashiach vendrá aproximadamente en el 6º shofar a guardar su pueblo, aunque va a estar guardándolo en toda la tribulación, pero en el 6º shofar aproximadamente aparecerá el Mashiach a levantar a todos aquellos que están lavados por la sangre del Cordero. Amén. Antes no. Yahweh no va a venir a enviar a su hijo a que entre al Shemaín mancha y arruga. Dice la bendita Torah que al Shemaín no entrará mancha ni arruga. Para Nueva Jerusalén, la que están abiertas las 12 puertas para las 12 tribus de Israel, no entrará mancha ni arruga. Entrará un pueblo Kadosh. Amén. ¿Cómo voy a entrar por una puerta a la gran Jerusalén? En inmundicia, en pecado, en idolatría, en maldad, en borracheras. Dice la palabra en 1 Corintios 6 que los borrachos, ni los fornicarios, ni los hechiceros, ni los adúlteros heredarán el reino de Chamaín. ¿Cómo voy a organizar mi vida delante del Mashiach? En obediencia. El Mashiach ya hizo, abrió la puerta para que tú y yo pudiéramos entrar a ser obedientes. Eso hizo el Mashiach. Abrió la puerta para que tú y yo entráramos a obedecer la bendita Torah. Nos purificó, nos hizo limpios con Sudán para que no volviéramos a caer en la inmundicia del pecado. Hebreos 9:13, por favor. Ibriún.
Hebreos 9, 13, 14. Amén. Dice, porque si rociando ceremonialmente a las personas inmundas con la sangre del chen, de los corderos y novillos, y rociando las cenizas de las novillas, restauran su pureza externa. Entonces cuando mucho más, la sangre del Machía, que por medio del Ruach y del Olam se ofreció a sí mismo, a Elohim, como un sacrificio sin mancha alguna, purificada nuestras conciencias a las horas de la muerte, para que podamos servir a Elohim viviente. ¿Qué estaba hablando? Si antes el sacrificio de la vaca, del cordero, rociaban su sangre para expiación y perdón de pecados, cuánto más a través del Brit Hadashah que hizo Yahweh, a través de Yahshua HaMashiach, expiación por pecados a través del Adán que derramó, cuánto ha perdonado la Adán del Mashiach nuestros pecados. Pero si pecamos voluntariamente después de haber reconocido al Mashiach, la Adán que Yahshua derramó en su sangre, en la estaca, ya no perdonará más nuestros pecados. Ahora, tú dices, yo reconozco quién es Yahshua, reconozco que la Adán de Yahshua perdonó mis pecados, pero vuelvo a pecar voluntariamente. La Adán ya no perdonará más mis pecados. La Adán de Yahshua perdonó tus pecados cuando pecabas involuntariamente. ¿Involuntariamente en qué sentido? Cuando pensabas y creías que estabas caminando bien, pero estabas caminando mal. Estabas caminando en pecado. Yahshua vino y perdonó tus pecados ahí, en ese instante. Te sacó del lugar de pecado y te dijo, ahora caminas en obediencia. Hasta ahí, Yahshua perdonó los pecados a través del Adán. Amén. Si hoy pecamos voluntariamente, después de reconocer quién es Yahshua y quién es Adán, ya ese Adán no perdona más nuestros pecados. Es por su muerte que Él es el mediador de la renovación del Brit Hadashah, del pacto, porque una muerte ha ocurrido que libera a los Ben Adán de las transgresiones cometidas bajo el primer pacto, para que aquellos que han sido llamados puedan recibir la heredad eterna prometida. ¿Cuándo? ¿Cuánto había hecho Yahweh a través de los Nevilim en pactos para perdón de los pecados? Muchos. Y siempre el pueblo seguía pecando y entrando en maldición. Ahora cuando viene Yahshua HaMashiach en expiación de pecados, en libertad, para que fuéramos todos perdonados. Pero si seguimos pecando, va a pasar lo mismo que pasó en el tiempo antiguo. ¿De qué va a servir la edad de Yahshua? Hoy fuiste perdonado porque reconociste. Y si mañana pecas de nuevo, ¿crees que la edad de Yahshua te va a volver a perdonar? No. Ya conociste a Yahshua. Ya conociste su Dan. Ahora tenemos que empezar a caminar bajo la autoridad de Yahweh a través de la Torah. Cumplir sus decretos, sus estatutos, cumplir los misbot para poder. ¿Qué hizo Yahshua? Nos sacó del pecado de la inmundicia para que pudiéramos entrar a vivir ¿qué? En obediencia. Por eso cuando en el último tiempo se levanta el templo, muchos van a ser confundidos porque van a estar esperando el arrebatamiento, que no va a haber arrebatamiento hasta después de del sexto shofar. Y ahí es donde el mundo va a querer buscar a Yahweh. Y ya va a ser tarde, lo mismo que pasó en el tiempo con Noah. Cuando quisieron entrar al arca, ya Yahweh ha cerrado la puerta del arca. Vayan un pedacito a Jackson 1.5. Revelaciones 1.5. Y Yahshua HaMashiach, el testigo,
lleno de lealtad, el primero que ha nacido de entre los muertos y el que gobierna a todos los reyes de la tierra. Yahshua HaMashiach, el primero, el único que venció la muerte, el único que venció la estaca, el único que venció el pecado, la maldad y la maldición, el único que ha gobernado y gobernará a todos los reyes de la tierra. ¿Quién? Yahshua HaMashiach. Por eso, si no creemos en el camino, la verdad y la vida, ¿cómo vamos a decir que fuimos lavados por la dan de Yahshua HaMashiach? ¿Cuándo te va a volver a rociar a ti la dan de Yahshua HaMashiach? Va a haber un tiempo donde la dan de Yahshua HaMashiach te va a rociar de nuevo. Y es en el tiempo de la gran tribulación. Porque allí es donde va a estar la diferencia del pueblo obediente del pueblo desobediente. ¿Cómo te vas a dar cuenta o cómo vas a darse cuenta, Satán, que a ti no te va a tocar porque vas a tener la dan del Mashiach sobre tu vida y vas a estar marcado por el Mashiach, mientras que otros van a estar marcados por la marca de Satán? Sí, Señor. Cuando tú estés marcado con la dan de Yahshua en el último tiempo, por eso dice la palabra ahí mismo en Revelaciones, dice: ¿y de dónde vienen estos que vienen con sus vestidos ensangrentados con la dan del Cordero? Dice que vienen de estar en la gran tribulación. En ese tiempo Yahshua va a rociarte con sangre. ¿En qué? En obediencia. Si tú eres obediente, si yo soy obediente a la Torah, si caminamos en los mismos de Yahweh, Yahshua nos va a rociar con sangre porque estamos pasando la gran tribulación y Él no va a dejar, bendito Yahweh, que ni uno de los que ya lo ha entregado en su mano, dice: no dejaré que se pierda ni uno. Amén. Solamente dejaré que se pierda el hijo de perdición. Si nosotros somos entregados en la mano de Yahshua, Él no va a dejar que ni uno de nosotros se pierda. ¿Por qué? Porque nos selló con su sangre. Amén. Solamente dejará que se pierda el hijo de perdición. Lo dijo Yahshua HaMashiach. Entonces, si tú estás viviendo en perdición, ¿Yahshua te va a guardar y te va a proteger? No. Si tú estás viviendo en desobediencia y no estás guardando los estatutos y las leyes, ¿Yahshua te va a guardar y proteger? No. Si tú no guardas Shabbat y no guardas las moedín de Yahweh, ¿Yahshua te va a guardar? Se lo aseguro que no. Totalmente. Si no tiene brimira, no lo va a guardar. Si no choca brimira, Se lo aseguro que no. Porque es que la Gesed y la bondad de Yahweh fue cuando nos sacó del pecado, de la maldad, de la maldición en la que estábamos viviendo, para que viviéramos hoy en Mikadash. Amén. Para que viviéramos hoy en Mikadash. ¿Quién venció la muerte? ¿Y quién venció a los reyes? Yahshua. ¿En quién tenemos que creer? En Yahshua. No tenemos que creer en nadie más. Amén. En Yahshua. Amén. Volvamos de nuevo a Benlibrar, Números 19:5. Alguien quemará la vaca ante sus ojos, su piel, su carne, su sangre, con su excremento quemará. El cohe tomará madera de cedro, hisopo y hebra roja, y los arrojará a la quema de la vaca. El cohe lavará sus vestimentas y se bañará él mismo con agua, y luego podrá ingresar al campamento, y el cohe permanecerá impuro hasta el anochecer. Aquí, cuando estamos viendo este sacrificio, ¿será que podemos mirar el sacrificio del Mashiach por completo? ¿Al Mashiach dónde lo tiraron? ¿El Mashiach dónde estuvo? ¿Cómo roció el Mashiach su sangre por donde pasaba para purificación? Porque él era el que, el sumo cohet. Sumo cohet. Y como es sumo cohet,
todo se estaba purificando donde él pasaba, porque él era el sacrificio que había plantado Yahweh sobre la tierra. Así fue, amén. El Cohen tenía que levantar en el tiempo antiguo la sangre o la ceniza, rociar la sangre sobre el pueblo para perdón de pecados. Su ceniza la cogía, la revolvía con agua para purificación. Sabemos que Yahshua es río de agua viva. Amén. Es la menorá encendida. Amén. Es el perdón de pecados a través de Sudán. Amén. Es la renovación del nuevo Brihadachá. Amén. Yahshua dijo: y haré una nueva renovación de un Olam Navado, un nuevo Brihadachá. Y ese fue Yahshua HaMashiach. Por eso la expiación de pecados Él la trajo en libertad para su pueblo. Si no obedecemos como pueblo, ¿cómo vamos a vivir en el Mashiach? Hebreos 9:18, por favor. Sí. ¿9 qué pasó? 9:18. Ah, no. Amén. Dice el Adabar: vamos a mirarlo desde el 17. Porque la herencia no tiene vigencia antes de la muerte del que lo promete, nunca mientras todavía sigue vivo. Por eso el Mashiach tuvo que ir a la estaca, morir, y luego a través de la resurrección nos invita a ser libres de pecados y a entrar como pueblo y de entrar en su heredad, porque estábamos sin Elohim y llenos de pecado. Por esto el primer Brit también fue dedicado con la sangre. ¿Cuál fue? El de perdón de pecados, la expiación que se hacía para entrar a la Mizcat. Después que Moshe proclamó todos los mismos de la Torah a todo el pueblo, tomó la lana de los becerros con un poco de agua y usó la lana escarlata, el hisopo, para rociar el sefer y también al pueblo, y dijo: esta es la sangre del Brit que Elohim ha ordenado para ustedes. ¿Qué estaba haciendo Moshe? ¿O qué hizo Moshe? Lo que leíamos en Números. Cogían la sangre, rociaban ¿sobre quién? Sobre el pueblo y sobre la Torah. O sea que rociaban la dan sobre los misbot, para que se purificara y fuera todo cumplimiento hacia Yahweh. Asimismo roció la azúcar de la presencia y los utensilios usados en la ceremonia. ¿Qué utensilios se usó para la ceremonia de Yahshua? ¿Qué usaban en utensilios en la ceremonia para el perdón de los pecados? Estaba la Torah, estaba todo lo que pertenecía a la juca o a la Mizcat, los utensilios que eran preparados para la expiación de la vaca o el becerro para el perdón de los pecados. Asimismo roció el azúcar y los utensilios usados en la ceremonia. De hecho, de acuerdo con la Torah, casi todo es purificado con sangre. En verdad, si no se derrama sangre, no hay caporat o perdón de pecados. Si no había sangre, no había perdón de pecados. ¿Qué estaba haciendo Moshe? Ahora, si nosotros decimos que Yahshua derramó su sangre para perdón de pecados de todos nosotros, Yahshua es la Torah viviente, o sea que Yahshua es la sangre rociada en la Torah para que todos la cumplamos. Amén. Amén. Si Yahshua roció su cuerpo y el cuerpo de Yahshua fue bañado en sangre como Torah viviente, para que nosotros obedezcamos esa Torah viviente a Yahshua HaMashiach. Amén. Entonces así fue como el modelo de las cosas de los chamayim fueron purificadas, pero las cosas de los chamayim en sí mismo requieren mejores sacrificios que estos. Amén. O sea, ¿cuánto nos va a pedir Yahweh a nosotros para poder entrar a chamayim?
Si Yahshua hizo todo el camino aquí en purificación a través del Adán, ahora ¿cómo tenemos que entrar nosotros a Shamayim si ya fuimos rociados por la sangre del Cordero? Tenemos que ser completamente puros y limpios porque es más duro. Aquí fue sacrificado el Cordero, aquí fue sacrificado Yahshua en expiación de pecados. Ahora dice, entonces así fue como el modelo de las cosas de Shamayim fueron purificadas, pero las cosas de los Shamayim en sí mismos requieren mejores sacrificios que estos. O sea que el sacrificio que nosotros tenemos que hacer es un sacrificio de obediencia leal a Yahweh para poder heredar y entrar a la Nueva Jerusalén. Amén. Amén. Es mayor lo que tienes que hacer. Amén. Sigas viviendo por la Rajén y no obedezcas. A ver dónde vamos a quedar. Es que yo digo por la Gesed y la Jabá de Yahweh, es que Yahweh nos ama. Sí, pero Yahweh cuando nos ama, cuando obedezcamos. amén. Ahí vamos a recibir el Jabá de Yahweh, el amor, Amén. cuando obedecemos. Amén. Es que el amor de Yahweh no se envanece, el amor de Yahweh no tiene envidia. Porque Él quiere el amor solamente para Él. Por eso no tiene envidia Yahweh. Porque si Yahweh tú le das todo el amor a Él, ¿de qué va a tener envidia? Porque el amor de Él no se puede envanecer. El amor de Él no lo podemos compartir con nada ni con nadie. El amor de Él es de Él. Y si tú dices amar a Yahweh, entrega toda tu vida a Yahweh. Amén. Amén. Purifícate para tu abacados. Amén. Mueve tu vida para Él. Amén. Yesquel 36:23. Ezequiel 36:23. Daré a conocer la grandeza de mi Kadosh nombre, el cual ha sido profanado entre las naciones, el mismo que ustedes han profanado entre ellas. Cuando dé a conocer mi Kadosh o mi Kadoshim entre ustedes, las naciones sabrán que yo soy Yahweh, lo afirma Adonai. Lo sacaré de entre las naciones, lo reuniré de entre todos los pueblos. Amén. Y los haré regresar a su propia Eret. ¿Cuál es su propia Eret? Pueblo de Israel. No está hablando de nación, está hablando de pueblo. Amén. Los haré regresar de nuevo a su Eret, pueblo. Cuando reconocimos que estábamos pecando, cuando reconocíamos que no pertenecíamos a la nación de Israel, cuando pertenecíamos que no sabíamos ni que Yahshua HaMashiach había abierto una puerta para que nosotros pudiéramos entrar en obediencia y lealtad a cumplir la bendita Besorá que Yahweh había plantado a través de todos los Talmidim, que Yahshua dejó para llevar la Besorá sobre esta tierra. ¿Cuándo vamos a reconocer? Cuando nos demos cuenta que el Mashiach es el que vive y trae libertad y sanidad. Amén. De resto no vamos a poder reconocer. Segunda de Corintios 5:21. Segunda de Corintios 5:21. Elohim hizo que este hombre, que no pecó, fuera una corbat, una ofrenda por el pecado de nosotros, para que en unión con Yahshua podamos compartir la tesequidad o la justicia o la cabot de Yahweh en nuestras vidas. ¿Cómo? Cuando reconocemos que Yahshua HaMashiach hizo todo por nosotros, vamos a poder reconocer que somos pueblo. Antes, ¿cómo vas a reconocer que entraste en la justicia de Yahweh? ¿Cómo vas a reconocer que entraste en la justicia de Yahweh?
si no reconoces todo lo que hizo Yahshua y no reconoces lo que Yahweh ha plantado en justicia? La justicia proviene de la obediencia. Si no somos obedientes, vamos a ser juzgados por justicia. La justicia de Yahweh. Primera de Kefa, adelantico. Primera de Kefa, Pedro. Primera de Pedro 1:2. Escogidos de acuerdo a la revelación de antemano por Elohim, el Abba, y separados por el Rúa, por obedecer a Yahshua HaMashiach. ¿Cómo fuimos separados? Por el Rúa, a través de la obediencia. A través de la obediencia. Si no hay obediencia, no hay separación. Amén. Y no hay Rúa. Y rociados con Adán de la sangre de la bondad, rociados con Adán de la sangre de la bondad, y el shalom sea de ustedes en medio que lo completa. Alabemos a Elohim y alaba a nuestro Adón Yahshua HaMashiach, que por su gran Gesed nos ha hecho nacer de nuevo por haber levantado de entre los muertos a Yahshua. Esto nos dará una esperanza viva. ¿Qué nos levantó? La obediencia. ¿Y qué nos da la libertad? Reconocer que el camino es Yahshua HaMashiach. Amén. 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 Si no reconocimos que Él perdonó nuestros pecados con su dan, pero que de aquí en adelante tenemos que obedecer al Mashiach en lealtad, ¿cómo vamos a decir que somos restituidos y que somos pueblo? Si no hay obediencia, no eres pueblo. Amén. Si no hay obediencia, ¿cómo va a ser guardado por el Cordero en el último tiempo? Totalmente. Así es. Difícil. Devuelvas en un pedacito, Hebreos. Hebreos 4:14. Porque ya que tenemos un cohegador que ha subido y atravesado hasta lo más alto de los chamayín, el mojón, a Yahshua HaMashiach, el Elohim, sujetamos firmemente a los que reconocemos como verdadero, porque no tenemos un cohegador que no puede compadecerse de nuestras debilidades, ya que Él fue tentado en todo, como nosotros lo somos ahora, con la única diferencia que Él no pecó. ¿Yahshua fue tentado qué? En todo. No pecó. Él nunca pecó. ¿Y nosotros qué somos? Y si nosotros entramos en pecado en todo momento, ¿qué vamos a hacer? ¿De qué valió el sacrificio de la estaca? De nada. De nada. Él es el sumo cohen. Yahshua, sumo cohen, que no pecó en nada. Fue sacrificado como la vaca era sacrificada, una vaca sin pecado, sin mácula, sin yugo, sin esclavitud. Yahshua lo tentaron en todo y en nada fue tentado. Pero es la diferencia que hay en Yahshua con nosotros. Ahora, de pronto la gente dice, no, es que yo puedo pecar porque es que yo soy carne y entonces yo soy débil. Pero dice Shaul que tenemos que levantar nuestra debilidad. ¿Para qué? Para vencer el pecado. Amén. Amén. Tenemos que levantarnos en nuestra propia debilidad para poder vencer el pecado. Amén. Si yo me dejo doblegar de mi debilidad, voy a caer en pecado. Ujú. Y ahí tenemos que salir. Amén. Amén. Así es. Lo arraba que tenemos un sumo cohen, a Yahshua, para poder ser libres del pecado y de la maldición. Amén. Vayamos a Números 26. Voy a hablarles de otro punto. El pecado de Moshe. ¿Número qué? Número 26. Vibrar 26. Lo tenemos, amén. Amén.
Amén. Dice Moshe y Aarón se alejaron de la presencia de la Keilo o de la Canat hacia la entrada del Olán Moed y cayeron sobre sus rostros ante el acabó de Yahweh que apareció ante ellos. Yahweh habló a Moshe y le dijo: toma la vara y reúne la Canal o la Cajat, tú y Aarón y tu hermano, y golpearán y hablarán a la roca ante tus ojos para que suba agua, y la sacarás para que ellos, y de agua de la roca y darás a beber en la Canal a ellos y a sus animales. Voy a leer esta palabra de otra versión. ¿Lo puede leer, esposa? Dice Moisés, El 8. el 8, sí. Toma tu varilla junto con tu hermano Aarón y reúne a toda la comunidad. Y a la vista de todos le dirás a la roca que dé agua. Harás de brote para ellos agua de la roca y se la darás a beber a la comunidad y a su ganado. ¿Qué estaba hablando? Y algo que Yahweh estaba plantando ahí, está diciéndola que le hablara a la roca. Que le hablara a la roca. Para que todo brotara agua de la roca y todo la canal o todo el pueblo y todos los animales pudieran beber de Toda la caja ella. beber de esa agua. Dice el Pesú 9. Moshe tomó la vara. De antes Yahweh la tomó como él le había ordenado. Hasta ahí Moshe estaba cumpliendo lo que Yahweh había hablado. Sí. Moshe y Aarón reunieron a la Canal ante la roca y le dijeron: escucha ahora, oigan rebeldes. Que estaba hablando primero, lo que Yahweh le dice a Moshe es: háblale a quién. Yahweh le dijo que le hablara al pueblo. No, a la roca. No, en ningún momento. Yahweh le dijo: habla a la roca. Yahweh no le dijo: habla al pueblo. Y aquí es cuando nosotros cometemos varios errores. Y golpeó la roca. Cuando Yahweh nos dice: habla Bendito a tal, y no lo hacemos, estamos incumpliendo. Aquí Moshe fue el error que Moshe cometió. ¿Cuál fue el error? Que Yahweh dijo que le hablara a la roca, pero que no le hablara al pueblo, porque Yahweh necesitaba la cabot para él. Entonces dice: Moshe y Aarón reunieron a la Canal ante la roca y le dijeron: escucha ahora, oigan rebeldes, sacaremos agua para ustedes de esta roca. ¿Qué estaba hablando Moshe? Sacaremos agua para ustedes de esta roca. Y Yahweh le ha dicho a Moshe: háblale a la roca, no la golpearás. Y él golpeó la roca. Y entonces dice: golpeó la roca con su vara 2 veces, surgió agua en toda la caja y sus animales. Y Yahweh le dijo a Moshe y a Aarón: puesto que ustedes no tuvieron confianza en mí, ni me honraron delante de los de Israel, no entrarán con esta caja en el país que he dado. Son las aguas de la disputa, donde los ben de Israel tuvieron una disputa con Yahweh, y él fue Kadoshim por medio de ellas. Yahweh, ¿qué quería? Que toda la cabot la entregaran a él, porque él es el dueño de la cabot. Amén. Pero ¿qué hizo Moshe? Hizo lo que no tenía que hablar. Yo saqué algo acá. Cuando Yahweh le dice la primera: toma la vara, Yahweh hasta ahí obedeció a Moshe. La segunda: reúne la caja, lo reúne el pueblo, también hasta ahí obedeció Moshe. Ahora la peña, en vista de todos, ahí fue donde tuvo el error Moshe. Él no habló a la peña, sino que le habló al pueblo y le dijo: tú eres un pueblo rebelde y hoy vamos a brotar agua de esta roca para que bebas. Ahí fue donde cometió el error Moshe. Ahora, ¿cuántos errores podemos cometer nosotros en nuestra vida por hablar o decir lo que Yahweh no nos manda a hablar ni a decir? Ahí es cuando que Yahweh perdone a aquellos que dicen: Yahweh me habló y dijo que le dijera, y Yahweh no le ha dicho nada. Que hablan al oído, no. Yahweh no le ha dicho nada. Es que Yahweh me dijo. Si Yahweh no le ha dicho nada. Es que Yahweh me dijo que le dijera porque es que usted está... pueblo rebelde son. Si Yahweh no le ha dicho nada, ¿qué va a pasar cuando tú digas una palabra de esas?
Volvamos a leer el 12. Yahweh le dijo a Moshe y a Aarón: puesto que ustedes no tuvieron confianza en mí, ni me honraron delante de Israel, no entrarán con este pueblo en el país que yo he hecho. Devuélvase en un momentico a Shemot 17:3. Shemot 17:3, Éxodo 17:3. Dice la bendita palabra: el pueblo tuvo sed de agua, y el pueblo se quejó contra Moshe, y dijo: ¿por qué nos hiciste subir de Mirayim para matarnos de sed a nosotros y a nuestros hijos y a nuestro ganado? ¿Qué estaba hablando? El pueblo venía en rebeldía. Sí, ¿cuánto hacía? Mucho tiempo. ¿Qué había hecho Moshe ya? Moshe había tirado un palo a las aguas amargas y se había convertido en las aguas del Nilo. Hasta ahí cumplió, porque Yahweh le había dicho. Pero en esta parte entró rebeldía. Cuando entra rebeldía en nosotros, ¿qué pasa? Dañamos lo que Yahweh ha plantado y ha hecho en nuestras vidas. Dice: Yahweh pidió a Moshe que santificara su nombre. Es lo que Yahweh estaba haciendo. Santifica mi nombre. ¿Ya se lo había dado? Sí, ya le había dado el nombre. Y aquí estaba pidiendo Yahweh a que lo santificara. La palabra Kadash significa hacer o causar. Yahweh, ¿qué estaba haciendo? Trayendo una causa de hacer para su cabot. Kadash, hacer o causar. ¿Hacer o causar qué? Lo que Yahweh estaba plantando, que entrara en qué? En obediencia. Porque toda la cabot tiene que ser puesta a Yahweh. Moshe en ese momento, aunque el mundo puede culpar, el mundo puede decir, Yahweh ya sabía que estaba plantando, pero ustedes se imaginan 60.000 hombres pidiendo agua para ellos y para su ganado. Era el corazón más manso en toda la tierra, y corazón manso como Moshe nadie lo tendrá. Ahora, si el corazón de Moshe se cargó y habló al pueblo de esa manera, ¿cómo estamos nosotros? Les coloco un ejemplo: una mamá con 3 hijos pidiéndole aguapanela y no tiene aguapanela para darle. ¿Cómo se pone esa madre? 3 hijos nomás. 60.000 pidiendo agua, fuera de los animales bramando. En la carne Moshe cómo se sentía, pero toda la cabot tiene que ser para Yahweh. Podemos culpar a Moshe: por eso Moshe no entró a la tierra por heredad. Punto. Yahshua HaMashiach vino y hizo todo por ti y por mí, para que obedezcamos uno solo, mi vida. Moshe tenía que dar cuenta de más de 60.000. Ahora Yahweh te está diciendo a ti solamente: obedece mi Torah. ¿Por qué te cuesta obedecer a Yahweh? Moshe tenía 60.000 clamando. Yahweh te está hablando a ti solamente. ¿Por qué te cuesta obedecer a Yahweh? ¿Por qué te cuesta darle la cabo a Yahweh? ¿Por qué te cuesta guardar los decretos? ¿Por qué te cuesta guardar los misbó? Eres tú solo. Yahweh tenía mucha gente a su lado, a la cual le estaba pidiendo y clamando. Eres tú solo con Yahweh en este momento. Eres tú solo a través de Yahshua HaMashiach. Amén. Eres tú solo. ¿Por qué te cuesta obedecerle a Yahweh? ¿Por qué te cuesta vivir para Yahweh? ¿Por qué te cuesta guardar Shabbat? ¿Por qué te cuesta guardar las Moedí? ¿Por qué te cuesta tomar agua de la roca? Porque eres un desobediente. ¿Por qué critican las raíces hebreas? Porque son desobedientes. ¿Por qué dice que nos retrocedimos? Porque tenemos que obedecer para poder entrar a la nueva Jerusalén. Si no obedecemos, nos va a pasar lo que le pasó a Moshe. Aunque Moshe es escogido de Yahweh. Y tengo emuná que Moshe no se perdió. Porque fue hombre fiel, corazón manso como Moshe nadie tendrá en la tierra. Amén. Ahora, ¿qué nos toca hacer a nosotros? ¿Por qué te cuesta obedecer?
Si uno como Roe a veces le dice algo a una quina, a una jo, y se sienten mal. ¿Por qué estás haciendo esto? ¿Por qué te cortaste el bozo? Y solamente me río. ¿Por qué no te dejas crecer los pedazos? No, es que nos cuesta obedecer una cosa de esas que es para Yahweh y que es por tu salvación. Nos cuesta obedecerla. Ahora 60.000 pidiéndole algo a Moshe. ¿Por qué nos cuesta obedecer? Cada uno se pregunta y cada uno se puede dar la respuesta. ¿Por qué te cuesta o por qué te cuesta obedecerle a Yahweh? ¿Por qué te cuesta obedecer los misbot? ¿Por qué te cuesta obedecer? ¿Por qué te cuesta rendirte ante Yahweh? ¿Por qué te cuesta? Si Yahshua ya lo hizo todo por nosotros, pero nos cuesta. A veces como Roe, uno muestra algo del Padre y hace mala cara y critica. 60.000 en un desierto pidiéndole a Moshe agua. Hoy tenemos a Sumo Cohen Gadol, a Yahshua, que ha hecho todo para que tú y yo podamos entrar a obedecer. Y cada uno de nosotros tenemos que ir al frente al tribunal de Yahweh a darle cuenta por nuestra vida. ¿Ustedes piensan o creen que uno como Roe lo hace por uno? Porque cuando uno estudia la bendita Torah de Yahweh, uno se da cuenta que si no obedecemos no vamos a alcanzar salvación. Y entonces cuando uno le habla a una jina, a una jo, le está hablando es para que empiece a leer la Torah y a obedecer lo que Yahweh plantó que obedeciéramos para vivir en salvación y en libertad. Uno lo hace por uno. No, yo estoy luchando y esforzándome por agradar a mi Padre Yahweh. Y si ustedes están al frente a través de la internet, triture sus huesos, triture su vida, pídale a Jolma Yahweh y empiece a obedecer. Amén. 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 Es tu vida con Yahweh. Porque hoy mismo vas a tener que ir a doblar tus rodillas ante Yahweh. Y entonces, ¿qué le vas a decir a Yahweh? Si tenemos oportunidad de hablarle. Si no tenemos oportunidad de hablarle, sabemos que vamos para la cama de gusanos. Quiera Yahweh que vayamos para la Nueva Jerusalén nosotros. Amén. Quiera Yahweh que vayamos para la Nueva Jerusalén. Primera de Corintios 3:18. No se engañen a sí mismo. Si alguno de ustedes se cree sabio, según la medida secular de este mundo, hágase ignorante para que llegue a ser realmente sabio. Amén. Si te crees sabio en tu propia sabiduría, pierdes. Pide la Jolma de Yahweh de Shemaín en obediencia para que se haga obediente y sabio por la mano de Yahweh. Amén. Si hoy nos creemos sabios en nuestra propia carne, somos ignorantes. Moshe, ¿dónde llegaba? A la presencia de Yahweh. Y la carne le hizo cometer errores. Si tú te crees sabio en tu propia carne, estás viviendo lleno de errores. Y la verdad no está en ti. Si te crees sabio, hazte ignorante en la Torah para que seas sabio en Yahweh. Para que seas sabio en Yahweh. Si no, vas a vivir ignorante y vas a ir al lugar de perdición. Que Yahweh nos guarde y nos perdone. Hebreo 17:29. Hebreo es Hechos 17:29. Amén. Pues como somos hijos de Elohim, no debemos suponer que la esencia de Elohim se asemeje al oro o a la plata,
o a la piedra que se da de formas por técnicas humanos o imaginaciones. Hechos 17, 29. Amén. El 30 dice: en el pasado Elohim pasó por alto la ignorancia, pero ahora está ordenando a todos los seres humanos de todos los lugares que se vuelvan a Él y se vuelvan de sus pecados. ¿Por qué Él perdonó a su pueblo antiguamente? Porque eran ignorantes. ¿Hoy son ignorantes? No, porque conocen el pecado y conocemos al Mashiach, Sí, Señor. a Yahshua. Y como conocemos a Yahshua, a Mashiach, por el Mashiach seremos juzgados. Porque si tú dices que conoces al Mashiach y sigues pecando voluntariamente, serás juzgado. Porque dice que antes éramos ignorantes, que no conocíamos, y por eso Yahweh perdonó. Pero hoy que conocemos, ya no somos ignorantes del pecado, y Yahweh nos va a condenar por el pecado que estamos manejando. A Moshe lo perdonó porque él fue un corazón manso. ¿Y cómo tienes tu corazón y cómo tengo mi corazón? Algo que está matando al ser humano se llama la ira. ¿Qué le entró en ese momento a Moshe? La ira. ¿Qué le entra al ser humano en este momento cada rato? La ira. La ira nos lleva a encontrarnos en un momento de desequilibrio, y de lo único que nos da es irritación, maldad en nuestra propia carne. La ira que nos da irritación, maldad en nuestra propia carne. Dice Efesios 4:26, y lo decía Rachaúl: airaos pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Efesios 4:26, lo decía Rachaúl: airaos pero no pequéis. ¿Qué pasa cuando entra la ira y la contienda dentro de ti? No reaccionas, no miras lo que Yahweh quiere traer en ti, y te llenas de iniquidad, maldad y pecado, que te va a llevar ¿a dónde? A la condenación. ¿La ira es buena? No. Para nada. La ira no dejó que Moshe le hablara a la roca, sino que Moshe le habló al pueblo. ¿Se acuerdan las palabras que Moshe le dijo al pueblo? Pueblo rebelde. Porque Moshe veía lo que estaba viviendo el pueblo y quiso tomar su fuerza en ira, y no miró la gesed que Yahweh había plantado sobre él y sobre el pueblo, o la bondad. Ahora, si nosotros miramos qué gesed o qué bondad plantó Yahshua sobre cada uno de nosotros al reconocerlo. ¿La ira es buena? La segunda palabra que tomó Moshe, la primera fue la ira, que no le habló a la roca, sino que le habló al pueblo. Y la segunda palabra fue desobediencia. Desobediencia. Cuando Yahweh nos diga una palabra, y cuando Yahweh nos diga que ejecutemos en algo, en obediencia, no la cambiemos. No la cambiemos. Obedezcámosle a Yahweh. Yesquel 33:13. 31. Ezequiel 33:13. Ezequiel 33:13. Si yo le digo al Tesadiquín, vivirás, pero él se atiene a su propia rectitud y hace lo malo, no se le tomará en cuenta la rectitud, sino que morirá por la maldad que cometió. ¿Qué estaba hablando? Si Yahweh le habla al Tesadiquín, ¿quién es el Tesadiquín? El justo, el apartado para Yahweh. Yahweh te apartó a ti, te hizo justo,
Pero si Yahweh te habló en justicia y te hizo justo, te apartó para que camines en justicia, en sanidad y en libertad para Yahweh, pero tú haces lo malo delante de Yahweh, Yahweh no va a mirar lo apartado de justo que miró en ti, sino que va a ver el pecado que estás cometiendo. De Yahweh no te va a dar salvación. Yahweh te apartó a ti como justo, tesadiquín, apartado, en justicia y en obediencia. Pero si tú te apartas hoy de Yahweh, de la justicia y la obediencia de Yahweh, Yahweh te condenará por el pecado, mas no por la justicia que tuviste antes. Por eso dice que el justo con dificultad se salvará. ¿Cómo tenemos que caminar con Yahweh? Justos, tesadiquines, apartados del pecado, porque si no el pecado nos condenará. Moshe era justo, todo lo que quiera. Apartado, todo lo que quiera. Justo ante los ojos de Yahweh, corazón manso como Moshe, nadie lo tendrá. Pero le dio ira y desobediencia. Y por eso no puede entrar a la tierra que Yahweh había prometido. Que Yahweh lo apartó y lo separó para llegar a Chamaí. Sí, porque él se arrepintió ante Yahweh y proclamó Dios la tierra. Y Yahweh le dijo: esta es la tierra que le darán tus descendencias, pero tú simplemente la mirarás desde lejos. Ahora, ¿tú quieres mirar tu salvación desde lejos o quieres vivirla? Vivirla. Y para vivir la salvación nos toca entrar en obediencia. Si no obedecemos, no vamos a vivir la salvación. Si yo le digo, pero él se atiene a obedecer y no cambiamos nuestro modo de vivir ni nuestra vida en obediencia a Yahweh, ¿qué vamos a hacer mañana cuando Yahweh nos llame? ¿Qué vamos a hacer mañana cuando Yahweh nos llame? Podemos gritar aleluya, amén. Eso no me da salvación. No. A mí la salvación me la da la obediencia ante Yahweh. Amén, amén. 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 Que lo dones. Podemos saltar, brincar y hacer lo que quiera, pero si no obedezco, ¿de qué me sirve? De nada. Puedes orar, muy lindo. Puedes alabar, muy lindo. Puedes saber mucha Torah, pero si no obedeces, de nada te sirve. Lo único que nos va a dar la entrada a Shemayim se llama obediencia. Amén. Obedece los misbot, Amén. obedece los estatutos, los decretos que Yahweh plantó sobre la tierra a través de la bendita Torah. Y si no, no vamos a hacer nada. Obedezcamos. Amén. Miremos otro punto. La serpiente de bronce, que es lo que está matando al ser humano en este tiempo, y en todos los tiempos lo ha matado, bendito Yahweh. Números 21:6. Números 21:6. Redimar 21:6. Este es otro punto. La serpiente de bronce. Dice: Elohim envió a las temibles serpientes en contra del pueblo, y estas mordían al pueblo. Una gran multitud de Israel murió. El pueblo vino ante Moshe y le dijo: hemos pecado, pues hemos hablado en contra de ti, hemos hablado en contra de Yahweh y en contra de ti. Ahora le vuelta en tefilá a Yahweh para que quite de nosotros la serpiente. Moshe hizo tefiló por el pueblo. ¿El pueblo reconocía que habían pecado? Sí. ¿El pueblo reconoce que peca? No reconoce. Viven en pecado de maldad, maldición, y dicen: estamos de moda. Esto es normal. Ya Yahshua HaMashiach ya hizo todo por mí en la estaca, y entonces normal, tengo el camino para llegar a Chamaí. El pueblo había reconocido aquí que había pecado contra Moshe y había pecado contra el grande del todo
el que nos da todo, el que nos bendice, el que nos guarda, el que nos protege, había pecado contra Yahweh. Yahweh le dijo a Moche en el 8, hazte una serpiente temible y ponla sobre un mastil, y ocurrirá que todo el que fuere mordido la mirará y vivirá. ¿Qué estaba haciendo con esto Yahweh? Yahweh estaba confrontando al pueblo. Y cuando le dijo a Moche, hazte una serpiente de bronce, la colocas en un mastil, y todo aquel que es mordido por la serpiente, coloca la serpiente de bronce junto a él, que le brilla los ojos. ¿Qué estaba haciendo Yahweh? ¿Confrontando qué? El pecado. Eso estaba haciendo Yahweh, confrontando el pecado. O sea, que ¿qué le está diciendo al pueblo? Sino que el mundo toma la idolatría de una manera donde creen que la idolatría los va a salvar. Y muchos toman este pesú. Como Moche levantó una serpiente de bronce para que el pueblo o para que fueran sanos. No estaban viviendo por sanidad. En este momento Yahweh estaba diciéndole a Moche, levanta la serpiente de bronce, colócala frente al que le pique. ¿Para qué? Para que se dieran cuenta que estaban pecando delante de Yahweh. Eso estaba haciendo Yahweh. Levantó una serpiente de representación del pecado. ¿Qué lo estaba picando a ellos? La serpiente. ¿Y qué decían ellos que le estaba pasando? ¿Que por qué lo estaba picando la serpiente? Por el pecado. O sea que Yahweh que les colocó una serpiente de bronce al frente, ¿para qué? Para que se dieran cuenta que estaban siendo picados por ella, por el pecado. O sea que la serpiente, ¿qué simbolizaba en ese momento? Pecado. ¿Por qué lo estaba picando? Por el pecado. Y Yahweh les colocaba de frente, por eso te picó la serpiente, porque eres un pecador. ¿Y el pueblo qué simboliza? Ah, no, es que no es pecado, idolatría. Bendito Yahweh. Bendito Yahweh, que ha tenido tanta Jesé por todo este pueblo, que ha tenido tanta Jesé por la tierra. Amén. Ha tenido Jesé por la tierra. Moche hizo una serpiente de bronce y la colocó sobre el mastil. Y ocurría que si la serpiente había mordido a un hombre, este miraba a la serpiente y de bronce y vivía. ¿Vivía por qué? Porque reconocía que había pecado en contra de Yahweh y en contra de Moche. Reconocer es: yo reconozco y no volveré a pecar. Yo reconozco y viviré para Yahweh. Pero ¿qué ha pasado con todos los tiempos y con los tiempos? Que el hombre le ha creído más a la idolatría, le ha creído más a los hombres que al mismo Yahweh. Ellos vieron algo y reconocieron, pero estaban viviendo más en pecado y en maldad y en maldición que reconocer realmente las grandezas de Yahweh. Y llega un tiempo donde Yahweh, ¿qué hace con el pueblo? Estaban creyendo tanto en la idolatría, estaban creyendo tanto los hombres, que Yahweh levantó a Esquiyahu. Y cuando levanta a Esquiyahu, va y le dice: ve y destroza y destruye. Esquiyahu es Ezequías. Esquiyahu es Ezequías. Y le dice: va y levanta y destruye. Yo quiero que me acompañen en Segunda de Melech, o Melechim, de Reyes. Segunda de Melechim, Reyes. Miremos el Peré 18 y el Pesú 4. Entonces Esquiyahu, que vino porque Yahweh lo mandó y le plantó, y dice, en el 4 dice: quitó los altares paganos, destrozó las piedras sagradas y quebró las imágenes de acera. ¿Por qué? ¿Qué estaba haciendo el pueblo? Estaban adorando imágenes, estaban adorando todo, colocando todo más en amor a las imágenes, a la maldad hecha por manos de hombres, que realmente obedecer a Yahweh.
Dice, además destruyó la serpiente de bronce que Moche había hecho. Pues los israelitas todavía le quemaban incienso y la llamaban Neuchan, cosa de bronce. ¿Qué estaba haciendo el pueblo? Idolatrando la serpiente, idolatrando las piedras, idolatrando toda imagen de acera que estaba en el templo de Salomón. ¿Qué está haciendo el pueblo en este momento? Idolatrando. Tienen imágenes de todo obra. La logística de los hospitales, la serpiente que está enrollada. La serpiente que está enrollada. Eso está moviéndose. Y todo es pecado y maldición. Se llama... Ay, se me olvidó la palabra desde griego. Se me olvidó la palabra. Se me fue la palabra. Pero calla, no. Pero lo que voy con esto, ¿qué es? ¿Cuánto el hombre ha plantado idolatría sabiendo que Yahweh mandó a Hizquíyahu a quebrantar la idolatría y a vencer la idolatría? La mandó a vencerla, la destruyó. Dice en el 5, Hizquíyahu puso su confianza en Elohim de Israel. No hubo otro como él entre todos los reyes de Yahudá, ni antes ni después. O sea que él completamente se desligó y sacó toda la idolatría del templo. Quebró todo lo que había en idolatría, porque el pueblo estaba creyendo más en la idolatría y en la maldad que en Yahweh. ¿Qué pasa en este tiempo? Se postran delante de una imagen de acera, se postran debajo de algo que llaman un Cristo, se postran delante de cualquier imagen, tocan una imagen y se echan un machetazo en la frente y dicen amar y adorar a Yahweh. Si Yahweh mandó a quebrar toda la estatua, toda la idolatría y la maldición. Ahora, ¿yo en quién creo? ¿En Yahweh o creo en una imagen? ¿Yo en quién creo? ¿En Yahweh o creo en lo que el hombre ha creado con sus propias manos? Porque Yahweh mandó a Hizquíyahu a destruir la serpiente y a destruir las piedras de acera, porque el pueblo estaba quemando incienso aún a los altares de los Baales, porque ya no eran por la mano de Yahweh, sino que eran altares de Baales. Y entonces, ¿cómo voy a moverme para Yahweh cuando le creo a los Baales? ¿Cómo voy a vivir para Yahweh cuando amo y vivo más en los Baales que en la obediencia? Cuando tú obedeces a Yahweh, vives para Yahweh y vives en la alabar de Yahweh, en la palabra. Vive la palabra, cree en la palabra, mas no cree en las obras de maldad y maldición que el hombre plantó y colocó en esta tierra. Creámosle a Yahweh. Vivamos para Yahweh. Y seamos hijos de Yahweh. Quien vino a quebrantar de nuevo todo. Porque el mundo y el pueblo aún sigue viviendo en pecado y en maldición. Tuvo que venir Yahshua HaMashiach a volver a vencer todo esto para que el pueblo abra los ojos, pero el pueblo no ha querido abrir los ojos. Vayámonos a Yohanan 3, por favor. Juan 3. Juan 3, por favor. Juan 3:13. Dice, nadie ha subido a Shamaín, sino el que descendió de Shamaín, el Ben Adán, que está en Shamaín. ¿Quién? Yahshua HaMashiach. Así como Moche levantó la serpiente en el desierto, así tiene que ser levantado el Ben Adán, que tuvo que venir a destruir Yahshua. La serpiente que Moche había levantado en el desierto. ¿Por qué? Porque el pueblo estaba creyendo más en la idolatría y estaba creyendo más en lo que el hombre había hecho con la mano y estaban creyendo más en lo que Moche había levantado en una serpiente que creer realmente a la Torah y a la bendita palabra de Yahweh. ¿Y que tuvo que venir a hacer Yahshua? A quebrantar la serpiente de bronce que ya había sido quebrantada por Hizquíyahu,
tuvo que venir Yahweh a través de su hijo amado de Yahshua a volver a quebrantar la serpiente que estaba levantada en el desierto. ¿Cuál es la serpiente? El pecado. El pecado. El pecado que había plantado el pueblo. Si el pueblo realmente estudiara la Torá, vivirían viviendo en idolatría y viviendo en pecado. Les aseguro que no. Porque el pueblo sigue pecando y el pueblo sigue entrando en maldición. Porque no han creído a la bendita Torá. Les leo de nuevo ese pesú. Así como Moshe levantó la serpiente en el desierto, en el Tesidac, así tiene que ser levantado el Ben Adán, para que todos los que en él pongan su emuná tengan vida en el Olán. Todos los que tienen emuná en obediencia llegarán al ¿qué? Al Olán. ¿Al qué? Al nuevo Brit que Yahweh plantó a través de Yahshua para ser perdonados por la Adán. ¿Viviendo en qué? En obediencia. Dice, pues en el 16, pues es tanto en el Ahabab de Elohim. Por eso el mundo, que dio a su único, incomparable Ben Adán, para que todos los que en él pongan su emuná puedan tener vida en el Olán, en el lugar de ser completamente destituidos. Amén. ¿Qué estaba diciendo Yahweh? Si nosotros colocamos nuestra confianza en emuná, confianza en obediencia ante Yahshua, para poder entrar en el Olá, en el nuevo pacto, o en el Brit, o en el lugar Kadosh, y de ser completamente guiados por Yahweh en justicia, para que no seamos destruidos en maldad y en maldición. Yahshua tuvo que venir a quebrantar lo que había el pueblo tomado, levantando incienso aún a la serpiente, viviendo aún de la transfiguración de la idolatría y no creyendo a Yahweh. Y después de Yahshua viene y hace esto y el pueblo sigue cometiendo el mismo error. Sigue viviendo en idolatría, sigue viviendo en palabras humanas, sigue viviéndole creyéndole a los hombres, mas no le creen a Yahweh. Lucas 23:33. Lucas 23:33. Shimón le dijo a Adonai, estoy preparado para ir contigo, no solo a prisión, sino también a la muerte. Espera que 23:33. estoy leyendo mal. Al llegar al lugar llamado. Dice, en el 23:33 de Lucas, pero seguían gritando insistentemente, temulá, temulá, demandando que fuera ejecutado en el madero. Y la gritería de ellos prevaleció. ¿Qué estaba gritando el pueblo? Que lo crucificaran. ¿Sabían por qué estaban diciendo que los crucificaran? Que había colocado Moshe en el mastil, la serpiente, que vino a derrotar. Y si nosotros vemos, hay muchos puntos que Yahshua vino a derrotar en el madero. Vino a derrotar la serpiente que habían colocado en el desierto en idolatría, en maldición. Vino a unirnos a nosotros como un solo pueblo a través del madero. Vino a quebrantar las estatuas de acera, la maldición y la maldad. Y la gente que hizo, vieron que Moshe colocó una estatua, Yahshua vino a destrozarla. Y el hombre que hizo, levantaron una estaca y siguieron idolatrando. Dicen que idolatran al Mashiach. O si colocan una estatua simbolizando que es el Mashiach, sabiendo que él mismo vino, en lo que leíamos en Yohanan 13:14, que él vino a derrotar lo que Moshe había levantado en el desierto. Y aquí todos estaban clamando que lo crucificaran, ni siquiera sabían por qué. Porque querían seguir viviendo en idolatría, en maldad, en maldición. Porque el pueblo camina en tanta rebeldía.
porque no quieren aceptar realmente la verdad y no quieren conocer realmente el Mashiach. ¿Será que tenemos que cambiar? ¿Será que tenemos que buscar de nuestro Mashiach? ¿Será que tenemos en real que obedecer? Amén. Yohanan 8:28. Así que Yahshua les dijo: cuando ustedes hayan levantado en lo alto al Ben Adán, entonces conocerán que yo soy y que nada hago por mí mismo, sino que solo digo lo que el Abba me ha enseñado. Amén. ¿Cuándo se dieron cuenta que estaba pidiendo el pueblo? 23:33, que lo crucificaran o que lo llevaran a la estaca, para que lo entendamos, que lo subieran a la estaca. Y aquí, ¿qué está diciendo Yahshua? Cuando ustedes hayan levantado en lo alto al Ben Adán, se darán cuenta quién soy. Se darán cuenta que vine a destruir. Y muchos en este tiempo ni siquiera se han dado cuenta que fue lo que vino a destruir Yahshua. Ni siquiera se han dado cuenta que Yahshua vino a destruir la idolatría que habían colocado en el pueblo de Israel durante tantos años. Y la idolatría que aún está viviendo todos los pueblos sin tener la confianza realmente en Yahshua. Levantando de OIS en todos los países. Levantando de OIS y Baales en todos los países, simbolizando que es nuestro Abba de Chamaín. Y entonces cuando nuestro Abba de Chamaín venga a cobrar la idolatría y la maldad a través del Cordero, que ya no vendrá como Cordero Yahshua, sino que vendrá como el león de la tribu de Judá, y van a querer llegar al arrepentimiento y ya no podrán. Tenemos el tiempo del arrepentimiento. Estamos viviendo el tiempo de la Gesed, de la Rajén de Yahweh. Pero cuando este tiempo se acabe, ¿de qué va a vivir el hombre? Si Yahweh cierra el libro el año entrante, año gregoriano, coloquemos el 2021, y si Yahweh cierra el Sefet de la entrada, ¿qué va a hacer el pueblo? Que están ciegos en este momento, ¿qué van a hacer? Va a pasar lo que pasó en el tiempo de Noá, cuando Yahweh vino y cerró la puerta del arca. Quisieron entrar al arca y Yahweh demasiado tarde. ¿Qué va a hacer el pueblo cuando Yahweh venga y cierre el libro de Che? ¿Qué van a hacer? Es tiempo de libertad. Es tiempo de buscar la presencia de Yahweh. Es tiempo de regocijarnos. Es tiempo de salir de la contienda, de la ira, de la maldad, de la idolatría. Es tiempo de soltar los Baales. Y es tiempo de vivir realmente para Yahweh. Amén. Es tiempo de reconocer las grandezas. Y es tiempo de reconocer que tienes que empezar a obedecer la Torah de Yahweh para que estés escrito en el libro en el Sefer del Cordero. Amén. ¿Cómo vamos a estar escritos en el Sefer del Chet si somos desobedientes? ¿Cómo nos vamos a dar cuenta que estamos escritos en el Sefer del Chet? Para entrar en obediencia. Por ahí muchas comunidades y por ahí muchas congregaciones hacen escribir a los fieles en un libro. Escriba aquí en este libro para que nunca se borre. Los pecados borran de cualquier libro, hasta del libro del Che del Cordero. De ahí será borrado todo aquel que empiece a obedecer. Lo decía ahorita Yesquel 33:13. Ezequiel 33:13 lo decía. Decía: no es porque hoy seas tesadiquín, justo apartado, porque si entras en pecado en este momento serás borrado y serás condenado por el pecado. Lo decía muy claro Ezequiel 33:13. Sí, es bendito. Si hoy eres tesadiquín, vive como tesadiquín. Amén. Y si aún no estás como tesadiquín, empiece a proclamarle a Yahweh para que seas un tesadiquín apartado y no caigas en pecado de maldición. Amén. Que Yahweh les llene de verajá sus vallís, sus hogares. Aleluya. Que Yahweh llene de verajá todas sus naciones. Que Yahweh traiga libertad sobre nuestra nación Colombia, sobre nuestra ciudad Pereira. Que Yahweh traiga libertad sobre todos nosotros. Que Yahweh resplandezca sobre nuestras vidas. Que Yahweh resplandezca sobre nuestra vallí. Y que Yahweh nos enseñe a caminar en obediencia y lealtad para Él.
Que Yahweh resplandezca y que traiga Jolmad desde Shamaín Amén. sobre tu mente y sobre tu corazón. Amén. Que no crean más en la sabiduría terrenal animal. Amén. Empiece a creer en la Jolmad de Shamaín, la Amén. sabiduría que viene de Yahweh. Amén. Que Yahweh traiga libertad y sanidad en este Yom de Shabbat. Que Amén. tengamos en este Yom de Shabbat en la reverencia, en el Ahabá Yahweh. Y que todo lo que plantes de toda la Kabá Yahweh. Aleluya. Amén. Que Yahweh les llene